estamos ya enganchados con Héctor Costa, que es abogado, penalista, con quien ya entrevistamos un par de veces y queríamos su opinión. Lo saludamos, Héctor. ¿Qué tal? Daniel Rodiguero te saluda. Hola Daniel, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, gracias por tu participación. Y bueno, estábamos hablando con la audiencia sobre las palabras que tuvo el miembro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que pidió abrir la cuarentena porque hoy están muy localizados los lugares donde donde hay casos fuertes de infectados de coronavirus. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, a ver, en primer lugar, para que la gente sepa quién es Ricardo Lorenzetti, fue el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, hoy es actual ministro. Sí. Eso en primer lugar. Fue por muchos años el presidente de la Corte. Claro, sí, sí, sí. Bueno, después, es una persona muy importante en América Latina, porque es un especialista en materia de derecho ambiental. Creo que es uno de los que estaría entre los tres que más sabe de derecho ambiental en la Argentina. Pero bueno, una cosa, es una persona muy inteligente, muy capaz, pero bueno, me sorprendieron los dichos que tuvo, ¿no? Sí. Porque, a ver, él empezó hablando en la entrevista que tuvo con la CNN en español, Primera Mañana, dejó varios temas, ¿no? Primero, algunos que algunos doctrinarios del derecho no lo tomaron, dijeron que, bueno, él hablaba desde el lado de la naturaleza, creo que eso es el tema, él se refería al tema de la democracia sostenible, que en eso sí estoy de acuerdo, creo que tenemos que empezar a hablar en el futuro, después de esto de las pandemias, de la democracia sostenible, porque tiene que haber un acuerdo mundial, como él habla, entre todos los países, cosas que hoy en día no está. Creo que la ONU tendría que ir hacia ese lado. Después, a ver, también hay que interpretar. Él habló antes de decir esa frase diciendo de que él tenía un colega en la Corte de Inglaterra, un ministro de la Corte de Inglaterra, que había escrito un artículo doctrinario en contra de la cuarentena. Sí. Bueno, a ver, no es lo mismo, esto lo hablaba hoy a la mañana con un sociólogo, y llegamos a la misma conclusión. A ver, es lo que siempre digo, no es lo mismo la sociedad argentina que la sociedad inglesa. Ellos tienen muchos más años de historia que nosotros, y en los cuales hay algunas cosas que las soluciones inglesas o las soluciones norteamericanas u otra clase de soluciones que se usan en el mundo no se pueden aplicar en Argentina. Sí. A ver, lamentablemente, no, por lo que conozco en estadísticas, el gobierno de Boris Johnson le costó el tema de la cuarentena. Es más, la persona que decretó la cuarentena, creo que era el jefe de asesores, el jefe de gabinete de él, no sé bien cómo está, qué cargo tenía, pero esa es la persona que le estaba manejando el tema de la cuarentena, fue a visitar a la novia. No sé si te acordás. Sí, por que hasta supuesto. tuvo que renunciar, por lo que tengo entendido. Bueno, a ver, no es lo mismo el caso que nosotros tenemos del COVID-19, porque Pero porque acá ¿cómo lo ves vos frente a las palabras Mirá, yo no soy la persona especializada en este tema, pero yo me guío por lo que dicen los infectólogos, los que están a favor de prolongar la cuarentena y los que dicen de que tiene que haber una cuarentena progresiva, porque he escuchado algunos infectólogos que dicen que nos tenemos que infectar del coronavirus para después que el cuerpo genere anticuerpos. Lo estoy diciendo muy exageradamente en términos médicos, pero bueno, yo creo que tenemos que mantener la cuarentena, porque hoy en día, él también habló en el interior del país y en el AMBA. Una cosa es el AMBA, que somos casi 3 millones de habitantes, y otra cosa es el interior. O sea, esto es como decía el presidente Alberto Fernández el otro día en la conferencia. Una cosa es cuando vamos a buscar hinchas de Argentinos Juniors. Es difícil buscarlos en algún punto, claro, ¿no? Porque son pocos. Pero si vos vas al Barejonte, los vas a la encontrás a Paternal todos. un día que juega Argentinos Juniors de local, van a estar todos. Claro. Entonces, a ver, esto es un claro ejemplo para que todo el mundo lo entienda. La cuarentena tiene que ser obligatoria. Yo entiendo que hay un montón de gente que está complicado con el tema de la economía. He estado hablando con muchos compañeros también que se dedican a changas o tienen alguna empresa de pintura o clientes y me dicen, mirá, esto, bueno, yo entiendo lo de la cuarentena, pero como me dicen ellos, o sea,
estoy haciendo algunas cosas, o sea, o cambié de rubro. Sí. Estoy asesor a una persona que tiene un servicio de plomería y bueno, se puso a vender empanadas, a cocinar, bueno, cambió un poco, o sea, me dice, prefiero seguir vivo antes que morirme, porque si imagínate, a mí me pasa algo, yo soy el único sostén de mi familia. Sí, 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 obvio. O sea, a ver, o sea, esto no es que nos pasó también, como él entiende, dice, esto no es que es un problema en Argentina, esto es un problema mundial, la pandemia nos agarró a todo el mundo. Ahora, lo que dice Lorenzetti también es que, bueno, que los gobiernos no pueden avanzar sobre las libertades individuales. ¿Esto es así? Bueno, sí, si lo dice un juez de la Corte, por supuesto, digo, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, a ver, me parece que yo escribí una nota en el diario Perfil sobre el coronavirus y cómo se estaban avasallando los derechos humanos en diferentes partes del mundo. A ver, en Argentina no está ocurriendo eso, no se están restringiendo las libertades individuales, no estamos en un estado de sitio o en un gobierno de facto donde dice hoy no se puede salir. A ver, hay una pandemia mundial, no sé, yo le preguntaría a Lorenzetti qué pasa en otro país, por ejemplo en El Salvador, en Nueva Zelanda al principio, estaba prohibido salir, si salías te ponían preso. Claro. No es como acá que capaz vos salís y decís, bueno, hoy voy a salir porque voy a salir y bueno, capaz no me pasa nada. No, en otro país del mundo te ponen preso. En Inglaterra, yo viví en Inglaterra, si vos tirás un papel a la calle, te ponen una multa. Sí, no son claro, la bueno. misma. Esto es lo que a mí me preocupa. Cuando salen a hablar, por ejemplo, a ver, Lorenzetti dijo, habló de la doctrina, me parece bárbaro, que hay que tener una actuación proactiva. Magnífico lo que dice, pero bueno, él dice, las medidas de emergencia se prolongan en el tiempo, tenemos un problema. Ahora, mi pregunta es, la informatización de la justicia, que todos estamos pidiendo los abogados, ¿cuánto tiempo más se va a mantener en el tiempo? Espero que Ricardo Lorenzetti tenga una actitud proactiva, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo con algunas cosas doctrinarias que dice él, podemos estar de acuerdo, pero ¿cuándo nos van a dejar a los abogados trabajar, a los abogados y las abogadas? Porque en este tema, a ver, la Corte no nos ayuda. Sí, pero porque ¿cómo está la informatización de la justicia? Bueno, mira, la informatización de la justicia está para atrás. Si le tengo que dar de un 0 al 1, le doy un -7. Sí. Ya salgo para el otro lado. No hay un tema. A ver, me habla del AMBA, me habla del interior del país, me habla del país. ¿Por qué cada uno no habla de lo que le toca trabajar y cada uno se enfoca en lo que le toque hacer? O sea, en rugby se enseña, yo lo tiro por este lado porque en rugby se enseña así. O sea, a mí, como pilar me dicen, en el scrum vos le tenés que primero ganar la posición al que está enfrente tuyo. O sea, que yo le tengo que ganar al pilar izquierdo, yo voy pilar derecho, le tengo que ganar el scrum, para que el scrum no avance. Esto es un trabajo en equipo. O sea, primero que el doctor Lorenzetti se enfoque en la Corte Suprema, en la informatización, que apoye y que no sé cómo estará en este momento. ¿Y pero por qué está tan lento? Lo ayude al doctor Rosenkratz a hacer el tema de la informatización de la justicia, que le diga que no vayan con Oracle y que hagan algún programa de industria nacional que salga gratis y que no gasten $2 millones como querían hacer, que salió en el cohete, esa información salió en el cohete a la luna de Horacio Berbisky, y que vayan para adelante. Porque el tema, ¿sabes lo que pasa, Daniel? O sea, hay muchos abogados que están sin trabajar. Y lo peor es que él dice las libertades individuales. A ver, ese mensaje es un mensaje subliminal. ¿Por qué? ¿No estará diciendo que no le estará echando la culpa al presidente Alberto Fernández? ¿Qué tiene que ver Alberto Fernández en este tema? Sí. O sea, a ver, es como si yo salga a hablar y diga, y bueno, no hay rugby porque la culpa la tiene Alberto Fernández. Y no, la culpa no la tiene Alberto Fernández. Hay un problema que inició en Wuhan, que no sé cómo inició, si fue... dicen de que es un virus que es obra del humano, otros dicen que es obra porque es una pandemia. No sé cuál es el origen del virus. El problema es que estamos con el virus en el mundo y que todavía no solucionamos el mundo, porque nos guste o no, en Europa, está bien, la cuarentena se liberó, pero ¿qué pasa si hay otro brote? Tienen que volver todo para atrás. Claro. Pero entonces lo que estás hablando es de una irresponsabilidad enorme por alguien que es importantísimo para una república como el doctor Lorenzetti, por su cargo, digamos, ¿no? Yo lo que digo y lo que sostengo es que cada uno hoy en día con la pandemia se tiene que abocar
a lo que le compete. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es mi función? Y yo soy abogado, y bueno, ¿cuál es mi función como abogado? Tratar de que mis clientes puedan, yo como abogado le pueda resolver los casos a mis clientes, ¿no? ¿Y qué necesito para eso? Y necesito que la justicia funcione. ¿Y quién tiene que hacer que la justicia funcione? Y la Corte Suprema. ¿Y la Corte Suprema qué dice? Nada. Me sigue prolongando la cuarentena. Sí. O sea, me sigue prolongando la cuarentena hasta que esto explote. Sí. Ahora, ¿cómo está trabajando? ¿Cuándo va a explotar? Comentale a la gente, ¿cómo está hoy trabajando la justicia? Y mira, algunos juzgados están trabajando. No te voy a decir que no. Sí. Pero la minoría, el 10%. O sea el que, otro 90% no. digamos, para Si hacerlo... están trabajando. O sea, esto es, van a, ¿cómo se dice? Van como tortuga embarazada. Claro. Van al paso de una tortuga embarazada la justicia. O sea que, para hablar a grandes rasgos, lo que es el Poder Judicial está trabajando un 10%. Y sí, hoy en día sí. O sea, estamos hablando del fuero civil, el fuero comercial. El fuero penal, Sí. bueno, está trabajando, pero porque está trabajando, pero está con un montón de trabajo. O sea, han salido jueces a decir de que estaban caóticos con un montón de trabajo. A ver, todo esto se resuelve con la informatización de la justicia. Ahora, no es tan difícil informatizar la justicia. Claro. En época de Caso cuarentena... fijo de la no Corte Suprema. El fondo anticíclico. Sí. Invirtamos el fondo anticíclico en esto. No es tan complicado. Lo que pasa es que no tienen voluntad los ministros de la Corte. Ahora, pero digamos, estoy tratando de entender lo que... sí lo entiendo perfectamente lo que vos estás contando, pero estoy tratando de entender las causas. ¿Por qué no se informatiza la justicia si el dinero supuestamente está? ¿Por qué no se trabaja con Zoom o videollamadas? ¿Por qué eso no se agiliza? Es que esto es como cuando quisieron hacer la ciudad judicial en el año 2018. Estaban los terrenos para hacerlo, los terrenos que tiene la Corte en Parque Patricio, en 2-3 años hacía. Hay que preguntarle a la Corte Suprema. ¿Y vos por qué pensás que no ¿Por qué llega a veces algún fallo de recurso extraordinario? Cuando alguien utiliza el recurso extraordinario, ¿no? Cuando quiere ir ante la Corte. ¿Por qué a veces llega tal fallo y tal fallo no? ¿Por qué? ¿Porque está mal presentado o algo? ¿Se acuerdan del fallo del 2x1? Pero vos decís que no llega porque hay intereses de un lado e intereses del otro. Y mira, la Corte Suprema siempre falla a favor de lo que está. Es un problema, ¿no? Bueno, sí. Todos los fallos son políticamente justiciables. Eso no te voy a decir que no. Eso se enseña en el Derecho Constitucional 1. Vos decís que la Corte Suprema siempre falla a favor del gobierno de turno. No. Yo no quiero decir que la Corte falla a favor del gobierno de turno. Pero lo que noto es que en los últimos 4 años de la última administración del expresidente Mauricio Macri, la justicia estuvo muy desordenada, ¿no? Es más, ahora salió el tema de los espionajes. Sí. Me parece como que están todos muy preocupados y como que se viene la reforma y como que todos quieren estar en la reforma, ¿no? Es como que están ahí. Pero, claro. A ver, lo que a mí me preocupa es la informatización de la justicia. Lo que quieren hacer con lo otro, está bien, que hagan lo que quieran, pero acá tiene que estar la informatización de la justicia. Acá si no hacen la informatización de la justicia, los abogados y las abogadas, nos vamos a seguir muriendo de hambre. Pero esto no es un problema del Poder Ejecutivo. Esto es un poder de la Corte, este es un problema de la Corte Suprema. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Bien. O sea, no sé, si la Corte no lo puede resolver, digan, miren, no lo podemos resolver porque somos incapaces o no tenemos ganas, o la verdad no nos interesa, porque capaz a la Corte Suprema no le interesa. Claro. Bueno, es raro que no le interese informatizar el servicio. Entonces que den un paso al costado y que dejen a la gente más joven. Sí. Yo estoy seguro que si Fight hoy estaba vivo, hoy la Corte Suprema estaba actuando de otra forma. Es más, puedo creer de que ya estaban avanzando hacia la informatización de la justicia. ¿Por qué no siguen el ejemplo del doctor Fight? ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver Fight? Mira, Fight es una persona que ideológicamente yo no concuerdo, pero era una persona que era un adelantado. Él ya hablaba de la informatización de la justicia, pero nunca le hicieron caso. Era un hombre adelantado.
Además, Bien. una persona que sabía, pero muchísimo de derecho. Mm. Me parece que Sí. tiene que haber un cambio en la mente hoy en día jurídica. Es como que siempre digo, ¿no? La pandemia, el coronavirus nos está enseñando a cambiar el pensamiento, como que tenemos que cambiar, tenemos que ir hacia la digitalización de las cosas. Sí. Sí, nosotros Y tenemos que dejar de echarle la culpa a veces. Es más fácil echarle la culpa al Poder Ejecutivo que rever los propios errores. Yo cuando en rugby no tacleo a alguien, yo admito, yo no lo tacleé porque no llegué o porque tuve tal problema. Es difícil a veces reconocer los errores. Claro. Pero si reconocemos los errores, vamos a poder seguir avanzando como sociedad. Y lamentablemente necesitamos una Corte Suprema proactiva, una justicia proactiva. Bien. Que esté al nivel del siglo XXI. Perfecto. Sí. Pero Entiendo. bueno, a ver, algunos miembros del Poder Judicial se cansaron de ir al Vaticano, hablar con el Papa Francisco. No sé si se acuerdan, pero el Papa Francisco decía que había que hacer lío, se lo dijo a la juventud. Sí, en Brasil. Sí, bueno, en Brasil. Pero creo que a ver, hoy en día somos todos jóvenes, digamos. Creo que todos tenemos que salir a hacer lío en el sentido de cambiar las cosas. Sí, claro. Y tenemos que empezar a pensar como patria. Claro. O sea, todos somos argentinos. Mm. No somos de otro país. Tenemos que pensar para Argentina. O sea, tenemos que hacer que Argentina siga creciendo. Sí. O sea, la verdad es que tenemos un gran problema económico que dejó el otro gobierno. O sea, a ver, al presidente Alberto Fernández le tocó bailar con la más fea. El problema de la economía. Es más, Sí. yo cuando estuve en tu programa te dije que Alberto Fernández iba a ser el presidente que recibía las reservas más bajas del Banco Central. Claro. Era un hecho histórico. O sea, le tocó eso, le pusieron palos en la rueda. Sí, y una ahora pandemia. la pandemia. Claro. El otro día salió a hablar Prat Gay diciendo que tenían que tomar medidas económicas. Por favor, Prat Gay. ¿Qué hizo como ministro de Hacienda, ministro de Producción, ministro de Economía? No me acuerdo bien qué hacía. ¿Qué hizo? Nada. Mm. Acá todos los que no hicieron nada dan soluciones. Increíble. Mm. Bueno, Héctor, te agradezco una vez más por tu participación en Sección Ciudad. Para quien le interese, hemos publicado varias notas sobre, con la palabra de Héctor. Pueden entrar a www.seccionciudad.com.ar, que ahí él habla específicamente de la informatización de la justicia y, varios temas más. Así que, Héctor, te agradecemos tus minutos No, muchas con gracias Sección a Ciudad. vos, Daniel. Saludos. Gracias. Fue Héctor Costa, abogado, hablando sobre distintos temas. Dejó varios títulos y varias puntas como para hablar nuevamente en otro momento, porque la verdad que ha hecho declaraciones fuertes.